que fue concebido del Espíritu Santo, nació de la Virgen María, padeció bajo el poder de Poncio Pilatos, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día, subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios Padre Todopoderoso. Y desde allí vendrá a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Universal, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección del cuerpo y la vida eterna. Amén. Bien, vamos a hacer la lectura congregacional número 11, basada en Salmos 17. Por favor, acompáñenme a leer lo que esté subrayado. Oye, oh Jehová, una causa justa, está atento a mi clamor. Escucha mi oración, esa de labios sin engaño. De tu presencia proceda mi vindicación, vean tus ojos la rectitud. Tú has probado mi corazón, me has visitado de noche. Me has puesto a prueba, y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. En cuanto a las obras humanas, por la palabra de tus labios, yo me he guardado. De las sendas de los violentos. Sustenta mis pasos en tus caminos, para que mis pies no resbalen. Yo te he invocado por cuanto tú me oirás, oh Dios. Inclina mi oído, escucha mi palabra. Ahora todos juntos. Muestra tus maravillosas misericordias, tú que salvas a los que refugian a tu diestra. Amén. Amén. Damos la bienvenida a nuestra hermana Mariela Velázquez, quien hoy está a cargo de la oración central. Buenos días, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les guarde. Que el Señor tome el control de todas las palabras que hoy vamos a decir y que sea nuestro oído espiritual que esté abierto para hacerlo. En esta hora, mi Señor, te doy gracias, te doy honra y te doy alabanza. Sea usted, Padre Santo, tomando el control y el dominio de cada palabra y de cada conocimiento que se va a decir en este servicio. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia y por tu inmensa misericordia que tienes sobre nosotros. Te doy gracias por la vida de nuestro hermano Juan Tapia, que desde allá de donde está, Señor, tú también estás con él, tú también estás con nosotros, porque tu omnipresencia es para todos, mi Señor. Te doy gracias en esta hora que coloques en él todo conocimiento del cual ha sido preparado en este tiempo. Que este remanente que él también está preparando, Señor, sea de agrado para los que vienen, porque serán la generación de relevo. Te doy gracias por su vida, te doy gracias por la vida de su familia y en esta hora también agradecemos este lugar que se ha puesto, mi Señor, en tu presencia, la casa de mi hermana Fabiola Yélamo y el hermano Sergio León. Sea usted bendiciendo, sea usted ocupándose, Señor, de este servicio en esta hora. Padre Santo, en esta hora también te doy gracias por la familia de mi hermana. Sea usted bendiciendo a mi hijo Diego, Señor, que ha estado en esa reunión al cual usted lo envió en Corea con el hermano Juan Tapia, educando a todo ese remanente, mi Señor, que estás preparando. Señor, lo bendecimos desde acá, desde nuestro país, porque usted es un Dios que es de lejos y un Dios de cerca. Bendecimos a todos esos oídos que están ahorita pendientes de lo que se va a decir aquí. Sea usted, mi Señor, redarguyendo en cada corazón. Bendecimos a todas las naciones desde nuestro país, Venezuela. Bendecimos al hermano Juan Tapia y que sea usted utilizándolo, Señor, una vez más para dirigirnos, corregirnos y redarguirnos con tu palabra. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo, dejamos este servicio. Amén y amén. Amén. Gracias, hermana Mariela. Sí, por favor acompáñenme a hacer la lectura bíblica Génesis 37 del 1 al 11.
Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba a José a su padre la mala fama de ellos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos los hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño, y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: Oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿Reinarás tú sobre nosotros? ¿O señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Soñó aún otro sueño, y lo contó a sus hermanos diciendo: He aquí que he soñado otro sueño, y he aquí que el sol y la luna y 11 estrellas se inclinaban a mí. Y lo contó a su padre y a sus hermanos, y su padre le reprendió y le dijo: ¿Qué sueño es este que soñaste? ¿Acaso vendremos yo y tu madre y tus hermanos a postrarnos en tierra ante ti? Y sus hermanos le tenían envidia, mas su padre meditaba en esto. Amén. Amén. Bien, damos la bienvenida a Pastor Juan Tapia, quien hoy va a predicar sobre la torre espiritual de José. Esta prédica está basada en el libro de Génesis 37, del versículo 1 al 11. Muchas gracias. Amén, amén, bendiciones, gracias, querida hermana Fabiola, un abrazo para todos que están conectados, Ok, ahora te. un, Vale. un fuerte abrazo, espero que todos se encuentren muy bien. Vamos a ver la palabra, la torre espiritual de José, la torre espiritual de José. Bien, vamos a poner toda nuestra concentración hoy en el culto porque vamos a recibir la fuerza, ¿verdad?, de Dios a través de su palabra, que eso es lo más importante. Entonces, aquí lo primero que debemos ver cuando entramos al campo, o lo primero que debemos ver cuando nosotros damos culto a Dios para preparar nuestra semana, es entender que el Evangelio significa que Dios quiere convertir todos los campos de nuestra vida en bendición. Eso es el Evangelio y ese es el plan de Dios. Y empezamos desde este punto, desde la confesión de que Cristo es suficiente. Debo conocer el verdadero valor de Cristo y descubrirlo personalmente como mi respuesta y mi posesión espiritual. O sea, esa confesión preciosa, ¿verdad? Jesús, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Debo también confesar que Cristo es completo y perfecto. Cristo se convierte en mi prioridad número uno. Y Cristo lo es todo. ¿Por qué? Porque cuando conozco la meta, el resultado y el final, entiendo de que en Cristo están todas las respuestas de nuestra vida de fe y está toda la respuesta de bendición en el campo en donde nos desarrollamos, en la profesión que tenemos, en la familia que tenemos, en el país donde estamos. Vemos que Dios tiene preparado todas las bendiciones ya de antemano para sus hijos. Y ahí viene lo que queremos hoy compartir, que es lo que José experimentó, la torre, ¿no? ¿Qué es la torre espiritual? La torre espiritual. Vamos a ir descubriéndolo
conforme vayamos avanzando el mensaje. ¿Por qué la torre y qué es la torre? Entonces vemos que en la vida de José pasaron cosas inevitables. Por ejemplo, lo inevitable, ya creo que todos conocemos, ¿no?, la historia de José, igual vamos a ir descubriéndola. José pudo haber pensado, ¿por qué mi familia es así? Era una familia numerosa, tenía muchos hermanos. Sus hermanos no eran tan buenos que digamos con él al principio, o no lo fueron, ¿verdad? José no necesitaba quedar atrapado en conflictos por causa de ellos. Entonces, ¿qué es lo que José pudo ver? Él pensó, no intentó primero cambiar a sus hermanos, él intentó cambiar él primero. Tampoco puede simplemente cambiar a su padre. Primero debes cambiar y después ayudar a salvar a tu padre o a tu familia, ¿verdad? Y eso fue precisamente lo que José hizo. O sea, ¿acaso sus hermanos cambiaron inmediatamente? No. Entonces, tal vez en nuestra vida hay algo que es inevitable hoy. Y tal vez viene esa pregunta, ¿por qué mi familia es así? ¿Por qué hay esos conflictos en casa? ¿Qué es lo que pasa? Entonces, hay cosas que son inevitables, pero no hay que descartarlas, hay que ponerle cuidado porque vamos a ir descubriendo la respuesta dentro de Cristo, dentro del Evangelio, en la vida de José. Y vemos también que hay algo que era necesario. Por ejemplo, lo necesario era la pregunta que José se hacía y decía, ¿por qué me ha sucedido esto a mí? Se preguntaba. Y aquí debemos descubrir la necesidad o razón necesaria dentro del proceso en que estamos. ¿Por qué me ha sucedido esto a mí? ¿Por qué Dios me está permitiendo ver esto? Otra pregunta válida, necesaria en nuestro proceso de fe. ¿Qué necesito descubrir aquí? Hay una razón necesaria en lo que está pasando hoy en tu vida. Sea algo bueno, sea algo regular o sea algo malo. Y hay algo que es absoluto dentro de todo eso. ¿Cuál es lo absoluto? Lo absoluto es que finalmente debemos preguntar cuál es el plan de Dios. ¿Cuál es el plan de Dios? Por ejemplo, ¿por qué apareció este problema en nuestra familia? Puede también ser una pregunta que todos tengamos. ¿O por qué me toca verlo y enfrentarlo a mí en esta época, en esta generación? Hay algo necesario que debo descubrir dentro de eso. Y aquí es esta pregunta clave que es, ¿para qué ha permitido Dios que yo esté aquí? Entonces, dentro de todo este paquete de lo que es, ah, de lo que es inevitable, de lo que es necesario y de lo que es absoluto, y todas estas preguntas que venimos planteando, lo más importante es que podamos descubrir el plan absoluto de Dios, que esto fue lo que vio José, y ese fue el pacto que él se aferró. En esa época, el pacto de la simiente de la mujer, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que, qué es lo que toma vida aquí? Lo que hemos confesado al principio, que Cristo es suficiente, que Cristo es todo, que Cristo es completo, que no falta nada en Cristo. Y ahí es donde entramos a ver ahora la vida de José. ¿Qué es lo que, o cuál es el secreto de la evangelización mundial que tenía José? ¿Por qué José pudo sobreponerse a toda esa adversidad que él vivió desde niño, joven, no adolescente, joven, hasta que llegó a ser gobernador de Egipto? Había un secreto muy importante dentro de José. ¿Cuál era? Era la evangelización mundial. O sea, José, él entendió en Génesis 37, el 1 al 11, a través del sueño que hemos leído la palabra, que Dios lo estaba llamando para la evangelización mundial.
Lo que él no sabía era la forma, el proceso, el cómo iba a llegar ahí. Pero él entendió eso, él entendió que Dios tenía un plan en su vida. ¿Y cuál era ese secreto de esa evangelización mundial? Era el pacto que Dios había transmitido desde el tiempo de Abraham y que también fue comunicado a Isaac. Jacob en realidad había perdido de vista esta parte. Naturalmente, los hijos de Jacob, o sea, los hermanos de José, los que lo vendieron, también lo habían perdido, no poseían el pacto, por eso actuaron de la manera que actuaron con su hermano. Pero José se aferró a ello. ¿A qué se aferró José? Al secreto para salvar al mundo. En esa época, la familia de José se aferró a la descendencia de la mujer, ¿no? La simiente de la mujer herirá o aplastará la cabeza de la serpiente. Es la promesa del Mesías en Génesis 3:15, que es Cristo, que es Jesús el Cristo. Entonces José se aferró a ese pacto en su vida. Ahí formó la torre, ahí puso el fundamento de su torre espiritual en el pacto. Ahí aparece la torre espiritual de José. Y esa misma torre, que es el pacto de Cristo hoy para nosotros, es lo que nosotros tenemos que poner como fundamento en nuestra vida espiritual. La, la, la simiente de la mujer aplastará la cabeza de la serpiente, Génesis 3:15, la cual es Cristo, es la promesa del Antiguo Testamento que se cumple en el Nuevo Testamento, en Mateo 1:21 al 23, ¿verdad? Entonces, ahí se establece la torre espiritual de José, cuando se aferra al pacto, se aferra al pacto. Y ese es el pacto que Dios desea que en nuestra época, hoy, en el 2026, nosotros, nuestra generación, nos aferremos a este pacto para poder también, ¿qué cosa? Transmitirlo a la siguiente generación, que es el Evangelio. ¿Y qué pasa luego cuando José pone el fundamento en el Mesías, en el pacto, en la simiente de la mujer, en Génesis 3:15? Aparece un término, ¿no? José llegó a ser un emperador espiritual que dio la respuesta al gobernante que movía el mundo. José soñó que los manojos se inclinaban delante de su manojo. Este era un mensaje relacionado con salvar a su familia y su linaje, pero sus 10 hermanos mayores no pudieron comprenderlo, al contrario, le tenían envidia por eso. Después soñó que el sol, la luna y las estrellas se inclinaban delante de mí, dijo José. ¿Qué significaba esto? Significaba que se cumpliría la evangelización mundial. Con ese pacto o con este pacto, entren o entremos en lo absolutamente imposible. José pudo entrar allí porque llevaba dentro de sí el pacto que Dios le había dado. Entonces, claro, José tenía el sueño, ¿verdad? Como todos nosotros tal vez tenemos el sueño, la visión de algo grande dentro de Cristo, dentro del Señor, pero lo que no sabemos es el proceso, la forma en que eso se va a cumplir. Ahora, aquí hay una noticia extraordinaria. Cuando nosotros nos aferramos al pacto, realmente, si nos aferramos al pacto, ese sueño, esa visión dentro de Dios, dentro del Evangelio, dentro de Cristo, el Señor la va a cumplir. Pero lo que no sabemos es el proceso, cuánto va a costar. Y ahí viene el desafío del Hijo de Dios. Por eso es importante la torre espiritual, la torre, Cristo en otras palabras, ¿verdad? Porque es ahí donde vamos a poder sostener nuestra fe, sostener la oración, sostener el evangelio, la fuerza espiritual, porque van a haber altibajos, van a haber de repente momentos muy difíciles, pero al final Dios va a cumplir su promesa. ¿Y cómo uno empieza a establecer esa torre como lo hizo José? ¿Cómo uno puede desafiar frente a este mundo? Porque estamos dentro de esa misión de la evangelización.
Y la evangelización del mundo es una promesa de Dios, no es una promesa humana. Jesús dijo en Mateo 28, 16 al 20, y hacer discípulos a todas las naciones. Entonces, de que la evangelización del mundo se va a dar, claro que se va a dar. Ahora, ¿cómo nosotros, desde desde nuestro lugar, empezamos, desde nuestra vida, desde nuestro hogar, desde nuestra región, desde el país donde estamos, empezamos a fortalecernos espiritualmente? Empezamos a cimentar la torre espiritual como José en nuestra vida. Y aquí aparece algo muy interesante que es disfruta de la oración secreta del emperador espiritual estando solo. ¿Qué quiere decir? Que ya nosotros tenemos salvación, ya hemos confesado que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Tenemos la seguridad de que Cristo es nuestro Señor, que Él es todo, es completo, es el verdadero profeta, sacerdote y rey. Verdadero profeta porque es el camino para encontrarnos con Dios, Juan 14:6. Verdadero sacerdote porque nos ha librado completamente de la ley del pecado y de la muerte. Y verdadero rey porque ha destruido por completo las obras del diablo. José aprendió a orar en medio del mayor dolor de su vida. José experimentó uno de los sufrimientos más grandes de su vida, que fue que su madre muere. Y ahí él desarrolla la fuerza para poder orar estando solo. Si podemos hacer esto, ya tenemos lo fundamental. Entonces, aquí nuestra vida de fe empieza a dar un cambio. Nuestra vida espiritual empieza a dar un cambio. Porque ya tengo el conocimiento de que solo Jesús es el Cristo, el camino para yo conectarme, encontrarme con Dios. Gano la salvación. Mi identidad cambia. Soy un hijo de Dios, Juan 1:12. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, 1 Corintios 3:16. Y tengo la bendición de la oración, o sea, puedo conectar con Dios directamente a través del nombre de Jesucristo, Juan 14:14. Jesús mismo lo enseña. Son palabras de Jesús en el Evangelio de Juan. Dice, todo lo que tú pidieras en mi nombre, yo lo haré. Y podemos ver también Juan 16:24. Entonces, se abre, se abre este tiempo de disfrutar la oración secreta del emperador espiritual estando solo. Y ese es el primer fundamento de nuestra vida, después de la salvación, después de Cristo. Entonces tenemos esa misión de ganar la fuerza, desarrollar la fuerza para poder orar aún estando solo en el lugar donde yo estoy. Ahí es donde empieza realmente mi comunión con Dios, en el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque aunque esté solo, puedo disfrutar de Cristo y comunicarse profundamente con Dios mediante la oración 24 horas. O sea, es algo que trasciende tiempo y espacio. No hay un lugar específico donde Dios escuche más o menos. Dios escucha en todos los lugares a sus hijos. Dios escucha en toda circunstancia, en todo lugar, en todo momento, de día, durante el día, de noche, de madrugada. Tal vez la madrugada, por el silencio, por la hora, de repente hay una conexión mayor, ¿verdad? De repente en el día hay mucho ajetreo, mucho movimiento, o en la noche cuando todo baja, o al despertar, la primera, la- el primer abrir de ojos, ponerse delante de la presencia de Dios, agradecerle por el día, confesar a Cristo en nuestra vida y orar lo que de nuestro corazón puede emanar hacia Dios. Pero está comprobado de que la oración, la meditación santa con la palabra, tiene un poder espiritual. Y ese es el secreto que disfrutó José. José, él tuvo la fuerza y desarrolló la fuerza de orar solo, estando solo, estando solo como esclavo, caminando, arrastrado tal vez, no tenía tiempo para lavarse, para asearse, era un esclavo. Pero algo que él nunca perdió fue y lo que entendió también cuando su padre le transmite el pacto, fue yo puedo orar, yo puedo comunicarme con Dios en el nombre de Jesucristo, Juan 14:14. Yo puedo quebrantar toda la oscuridad
que quiere frenar mi vida, mi familia. Puedo quebrantar toda enfermedad en el nombre de Cristo. Yo tengo la autoridad espiritual, ¿para qué? Para desvanecer todas las fuerzas de las tinieblas de mi región, de mi país, del continente, del mundo. Eso fue lo que José tenía en su corazón cuando él soñó este sueño de Génesis 37. Entonces, él entendió que Cristo es la clave de la torre. En ese momento él se aferraba a Génesis 3:15, la simiente de la mujer. Aplastará la simiente de la serpiente. En nuestra época, esa simiente preciosa, esa promesa es quien es Jesús el Cristo. Él es la clave de la torre. En Él está todo, en Cristo se concentra todo el poder, la gloria, la victoria, el honor, la magnificencia. En el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde el Espíritu Santo empieza a orar en nuestra vida. Entonces, también José entendió y disfrutó de la oración secreta del emperador espiritual en medio del sufrimiento. En medio del sufrimiento. El camino hacia la esclavitud en Génesis 39, del 1 al 6. José fue llevado repentinamente como esclavo, realmente fue arrastrado y llevado cautivo, sus hermanos lo vendieron, pero José conservaba firmemente en su corazón los sueños que había contado a sus hermanos de Génesis 37, del 1 al 11. Él sabía que estaba avanzando por el camino relacionado con aquel pacto. Y aquí hay un misterio en nuestra vida de fe también, porque podemos tener sufrimiento ahora de algo. Puede algo estar pasando en nuestra vida que no entendamos, algo que tal vez aparece de un momento repentino, pero aquí viene la conexión con el Evangelio. La mayor seguridad que uno puede tener dentro de una circunstancia, de un sufrimiento, por decirlo así, es saber que aunque uno está en ese sufrimiento, Dios nunca deja de estar contigo y que estás en el proceso y estamos avanzando por el camino relacionado para que el pacto de Dios se cumpla en nuestra vida, o en tu vida, o en mi vida. Entonces Dios nunca se aleja. Eso fue lo que José pudo entender, que él, a pesar de que está en un tiempo no tan bueno, él se aferra al pacto en la fe y él entendía de que el Señor lo sostenía. Y eso es un estándar muy grande, ¿verdad? Porque eso ya no es un estándar humano, eso es la fe en el Evangelio. Entonces José finalmente llegó a la casa de Potifar, terminó siendo establecido como administrador de toda la casa de Potifar, y fue allí donde José aprendió a trabajar al 300% y aprendió la economía al 300% porque Potifar le entregó prácticamente toda la casa a él para que la administrara. Entonces vemos que José en la oración y estando solo y aún incluso en la oración en medio del sufrimiento, él constantemente iba descubriendo el plan absoluto de Dios en su vida. O sea, era todo aprendizaje, todo para bien. Aprendió a trabajar, aprendió economía. Entonces, la lección es que José no esperó a que desapareciera el sufrimiento para comenzar a disfrutar de Dios, sino que en medio mismo del sufrimiento desarrolló la oración, el trabajo y la economía al 300%. Entonces, claro, es como cuando uno va al mar, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha revolcado la ola alguna vez. Es diferente cuando la ola te agarra desprevenido a que cuando tú esperas la ola realmente y ya no te golpea tanto. Entonces, cuando uno está disfrutando de la oración o uno entiende, va entendiendo por la gracia de Dios, aunque sea un poquito el Evangelio de Cristo, entiende de que sí, mi situación de repente puede ser genial, amén, o puede ser regular o no puede estar bien, pero más allá de eso, tengo a Cristo en mi vida, tengo el pacto. Entonces, continúo orando, continúo estableciendo el reino de Dios, continúo aferrándome a la palabra. No, no importa lo que tal vez mi circunstancia me diga.
la fe en la palabra, la fe en Cristo, la fe en el Evangelio, va más allá de eso, trasciende el problema que tengo, trasciende la situación en la que estoy. Y ahí es donde aparece qué cosa, el disfrutar de la oración secreta del emperador espiritual en medio de las acusaciones falsas que le tocó también vivir a José en Génesis capítulo 40. No había nadie que pudiera ayudar a José cuando él fue acusado falsamente por la esposa de Potifar, que él había querido acostarse con ella, y José fue arrastrado a la cárcel, o sea, fue enviado a la cárcel. Y ese es el camino exacto de un remanente, ¿no? Es que a veces pareciera que uno no es nadie. Tal vez para el mundo uno no es nadie. Y en ese momento José no era nadie. Nadie podía ayudarlo. Y en nuestra vida de repente han habido momentos, o hay momentos que sentimos así, que no hay nadie que nos pueda ayudar. Pero, y eso, el hecho de sentirse que no hay nadie o que uno es nadie, es llegar al lugar donde humanamente parece que no hay nadie en quien apoyarse, pero ahí hay un misterio dentro del Evangelio, porque cuando nos aferramos al pacto de Cristo y oramos, es allí donde descubrimos la ayuda y la dirección de Dios. Por eso, nunca, y eso es algo también que yo he aprendido y estoy aprendiendo, que cuando a veces las cosas no salen como uno las espera, no hay que desanimarse. Al contrario, hay que seguir descubriendo la dirección de Dios, el plan de Dios. Si no es por ahí, el Señor siempre abrirá una puerta para entrar por otro lado, para guiar a sus hijos bajo la guía del Espíritu Santo por otra dirección. Y tampoco, y algo también que estoy aprendiendo y les quiero transmitir esto es a no preocuparse demasiado por las cosas, porque en realidad no soluciona nada preocuparse tanto por algo. Es una realidad. ¿Se imagina a José viviendo preocupado, estresado? Al contrario, él transformó todo eso en oración. Tal vez todo ese sufrimiento, esa soledad, lo fue transformando en oración. Se aferró al pacto, entró en Cristo, en la promesa de Génesis 3:15 en ese momento. Y también entró, por eso también se puede entrar en inglés, ¿no? En nada. O sea, a veces hay momentos que uno entra y parece que no hay nada, que nada está pasando. Pero sin embargo, precisamente allí, cuando uno siente que no hay nada, es allí donde se comienza a descubrir lo que Dios ha preparado. Y eso fue lo que José empezó a descubrir. Él llegó a la casa de Potifar, no era nadie, ¿verdad? No había nada, sentía que nada, pero allí empezó a descubrir el trabajo. Empezó a trabajar y Potifar le dio la administración de su casa. Empezó a descubrir la economía y aprendió y comenzó a descubrir lo que Dios había preparado. Entonces José no se derrumbó ni siquiera dentro de la prisión, sino que continuó recibiendo fuerza mediante la oración. Y la oración toma algo muy importante. ¿Por qué? Porque estando en la prisión, lo que él descubre que Dios había preparado para él en la prisión, ¿qué cosa era? Adquirió la política, aprendió política al 300%. Entonces José comenzó a conocer y comprender ese mundo. Entonces José, en ese proceso que para muchos fue de sufrimiento y dolor, él descubrió el trabajo, la economía, la política al 300% porque él descubrió lo que Dios había preparado para él dentro de su proceso, dentro del plan absoluto de Dios. ¿Y para qué? ¿Para qué Dios lo prepara? Lo prepara para disfrutar de la oración secreta del emperador espiritual que ve el secreto de Dios obrando en cada acontecimiento. Cada acontecimiento de nuestra vida, el Señor está obrando. Y en Génesis 40:23 dice, el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que le olvidó. O sea, el trato era
que José le reveló el sueño que él tuvo, pero el trato era de que el copero tenía que acordarse de José para que José salga libre de la cárcel, ¿verdad? Pero el copero como que lo traiciona en ese punto, se olvida de José. Y José permaneció allí hasta llegar aproximadamente a los 30 años. Y había un plan también, el hecho de quedarse en la cárcel hasta los 30 años. ¿Por qué? Porque José llegó a encontrarse con el faraón cuando él tenía 30 años. En Egipto, para ser gobernador, tenía que haber una edad mínima, tenía que tener 30 años. Entonces, todo estaba diseñado perfectamente el plan de Dios. Y allí José llegó a establecerse como un emperador espiritual, que dio la respuesta al emperador y lo salvó de la crisis que venía. El faraón le pregunta a José en esencia, ¿puedes interpretar mi sueño? Y José respondió, yo no puedo hacerlo, le dice. Miren la humildad de José. Yo no, a pesar que tenía el talento, la habilidad, el don, si queremos decirlo así, pero él dice, yo no puedo hacerlo. ¿Qué le responde José? Le dice, Dios dará a Faraón la respuesta. Esta fue una confesión sumamente importante. José no presentó su propia capacidad delante del gobernante de Egipto. Dio testimonio de Dios. A esto llamamos que evangelización al 300%. Entonces, todo lo que yo hago, todo lo que yo puedo lograr bajo la gracia de Dios, sí, para tener un nombre, para tener un patrimonio, para tener una estabilidad, una tranquilidad, está bien, pero va más allá de eso, y es lo que José vio, o sea, en nuestro caso es para dar a conocer que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, es para dar a conocer el Evangelio, que es lo que José hizo en su tiempo. Él, a pesar de todo eso, él dio testimonio de Dios. Entonces, ahí es donde empieza a cumplirse el sueño de Génesis 37 del 1 al 11. ¿Por qué? Porque disfruta de la oración secreta del emperador espiritual que te introduce en la bendición donde se cumple la evangelización mundial. El propio faraón recomendó y estableció a José como gobernador de Egipto. Finalmente comenzó a cumplirse la obra de salvar al mundo y de la evangelización mundial. O sea, vemos en Génesis ya capítulo 45 que se empieza a cumplir lo que José había soñado en Génesis 37, del 1 al 11. Pero de Génesis 37 al 45 hay un proceso que él pasa. Y eso es lo que nos enseña la palabra hoy, que es posible. De esta manera, la posición que Dios había dado a José no era solamente para su propio éxito, era para salvar a su familia y preservar a las futuras generaciones. Y aquí aparece la respuesta. El sueño de Génesis 37 ya no era solamente un sueño. Salvar el mundo, salvar a la familia, salvar a la posteridad. Aquello que Dios había colocado como pacto en José terminó convirtiéndose en una realidad. Y esa es la bendición que tenemos hoy nosotros. Queridos hermanos, no importa, ¿va? Por decirlo así, con respeto y con cuidado, ¿verdad? Porque puede haber momentos de mucha sensibilidad en la vida de las personas, pero si uno es frío mirando la Biblia desde la torre espiritual, que es Cristo, vemos que no importa la situación en la que una persona puede estar o vivir, si como José en este caso, uno se aferra al pacto de Cristo, al pacto de la evangelización, que es el deseo de Dios, y empezamos a orar con esa devoción y con esa dirección, Dios va a guiar la vida, Dios va a restaurar primero la persona, va a restaurar la familia, va a restaurar la comunidad, la región donde estamos, a través del mensaje del Evangelio, a través de la palabra. Entonces vemos que hay una evidencia bíblica muy fuerte. ¿Qué es lo que debemos hacer ahora nosotros? Es aferrarnos firmemente a este pacto y a levantar la torre hasta que la oración se establezca en nosotros, en tu vida, en mi vida. Entonces, tenemos una dirección de vida mirando la vida de José.
vemos que es posible aferrarnos a este pacto y orar, aunque sea un poco, la torre comenzará a levantarse dentro de nosotros. Y esa torre es Cristo, ¿verdad? El hecho de confesar que Jesús es Cristo, de entender que Cristo ha resucitado, que no está muerto, que Cristo vive, que no está físicamente, pero lo tenemos en el Espíritu Santo en nosotros. Y hay un poder en la resurrección de Cristo. Hay un misterio en la resurrección de Cristo, que es darnos vida y vida en abundancia, que es sacarnos de la maldición a la bendición, que es transformar nuestro dolor en gozo. Es Cristo quien ha vencido la muerte por completo. Es Cristo quien vence el sufrimiento. Y eso es lo que nos enseña la historia de José en realidad. La historia de José es una historia que nos conecta a la vida del Mesías, de Cristo, de que, que Cristo fue fue azotado, fue crucificado, fue sepultado conforme a las Escrituras, pero también que Cristo resucita al tercer día conforme a las Escrituras y que Cristo está vivo hoy en nuestro corazón, en nuestra vida, porque lo hemos aceptado como Señor y Salvador. Entonces, él es la torre en nuestra vida espiritual. Cristo es la torre en nuestra vida espiritual. Y tenemos esa certeza y esa fe en Él. ¿Por qué? Porque tenemos 24 horas para disfrutar continuamente del pacto y la oración en nuestra vida. 24 horas. El hecho solamente de pensar que soy un hijo de Dios es una oración también. Entonces, nuestros pensamientos empiezan a cambiar. Ya cuando me viene un pensamiento negativo, lo empiezo a transformar en una oración. Señor, cambia este pensamiento que tengo. O viene una emoción que no me gusta o que me causa, que me fastidia. Entonces, Señor, ayúdame a transformar esta emoción. Entonces vamos conectando toda la oración, que es lo que José hizo en su caminar, por eso que él pudo sostenerse. ¿Por qué? Porque miren, no sé si han escuchado este término 25 horas. 25 horas es experimentar la obra y el poder que vienen de Dios y trasciende mis propias fuerzas. Y ahí aparecen las bendiciones de Dios, las oportunidades de Dios, las obras de Dios, los acontecimientos de Dios, lo que trasciende mis propias fuerzas, porque es algo eterno, o sea, el Evangelio es algo eterno. Entramos en aquello que permanece y tiene valor eterno. Cristo es eterno. No, nadie va a poder parar el poder de Cristo. El poder de la obra de la evangelización de Dios bíblicamente, no hay humano que lo va a poder parar. Lo han intentado hacer antes, lo intentarán hacer ahora y en el futuro y nunca han podido. Eso es lo que la iglesia primitiva ha experimentado también. Los persiguieron, los mataron, los masacraron, pero aún hay remanentes como nosotros que seguimos aferrándonos a la palabra y al pacto, y nosotros pasaremos también en algún momento y se levantarán más hombres y mujeres de fe que anunciarán el Evangelio de Cristo. Entonces es algo eterno, es un poder eterno. Y como el pacto es eterno, la fe de José fue la misma cuando fue esclavo, cuando llegó a ser gobernador y cuando volvió a encontrarse con sus hermanos. Y eso es lo que hace el poder del Evangelio. Los hermanos de José pensaron que una vez muerto su padre, él iba a tomar venganza de ellos y los iba a poner en la prisión y les iba seguro a señalar y decir, ustedes me vendieron. Pero José nunca hizo eso, al contrario, se aferró más al pacto, primero restauró su vida, salvó su familia, salvó la posteridad, salvó la nación y salvó el mundo. Y se cumplió la evangelización y su sueño de Génesis 37 del 1 al 11. Pero todo empieza desde establecer la torre, que es Cristo en nuestra vida de fe, la torre espiritual. Y hoy nosotros tenemos esta buena nueva, esta gran noticia que es que si nosotros nos aferramos a este pacto precioso y levantamos la torre espiritual que es Cristo y empezamos a orar y continuamos orando sin desanimarnos, sin afanarnos, sin preocuparnos, empezamos a organizar nuestra vida, empezamos a cambiar nuestros hábitos, empezamos a leer la palabra, empezamos a dar culto a Dios,
empezamos a entrenarnos espiritualmente, seguimos desarrollando nuestras capacidades profesionales, seguimos amando a nuestra familia, seguimos compartiendo con el prójimo, seguramente el plan de Dios se seguirá cumpliendo. Entonces no es la circunstancia, sino es lo contrario, es dónde yo me encuentro espiritualmente. Ya profesionalmente pueda que hayamos alcanzado muchas cosas interesantes. Amén por eso no está en discusión. Aquí lo que estamos tratando es en mi estado espiritual, dónde yo me encuentro hoy. ¿Qué es lo que necesita mi estado espiritual? Y la respuesta es que el estado espiritual del hombre necesita conocer y encontrarse con Cristo. Hermanos, que sea una semana de bendición, que podamos repasar la vida de José. Les invito a leer la vida de José de Génesis 37, del Génesis capítulo 37 a Génesis capítulo 50. Si ustedes desean, pueden esta semana tener esa tarea o esa asignación de descubrir a través de la Escritura la vida de José conectado al mensaje de hoy para poder ir entendiéndolo un poco más, que podamos confirmar la palabra en esta semana. Que sea una semana de bendición. Vamos a orar. Ah, Padre Dios, te damos las gracias por tu gracia, Señor, en el nombre de Jesucristo, que podamos levantar la torre espiritual en nuestra vida de fe, así como José, Señor, la cual es Cristo, que no importa la circunstancia en la que nos encontremos o estemos pasando, Señor, que podamos establecer tu reino en nuestra vida. Ayúdanos a crecer espiritualmente, ayúdanos a trascender espiritualmente a través del poder de la palabra y del pacto. Gracias, Padre, por tu gracia. Ahora, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el abundante amor de nuestro Dios Padre Todopoderoso, en la guía, la obra, la plenitud, la fuerza y el poder del Espíritu Santo de Dios, esté sobre cada uno de tus hijos, Señor, aquí presentes, hijos e hijas, y de los que escucharán este mensaje más adelante, con todo tu poder y con toda tu magnificencia sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre las regiones donde están, las ciudades y los países donde nos encontramos por la evangelización del mundo. Porque tú estás con nosotros, Señor, desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.